Santiago. Vamos a ver un poco. Tengo aquí como 48 páginas de esa obra. Vamos a ver los días de crítica. Hace alrededor de un año, el doctor Ángel Trinidad me entrega un ejemplar del cuento titulado Asirio. Recuerdo que me dijo, por favor, lee este cuento. Cuando lo leí, me llamó la atención el dominio de la historia con respecto al arte militar asirio y su forma violenta de tratar a los pueblos conquistados. Le indiqué a Trinidad, doctor Trinidad, mira, esta narración tiene cabida en la revista Prisma, siempre y cuando sea publicado. A Camilo Santiago Morales le gustaría, le interesaría que le publiquemos este cuento en la revista Prisma. En el 2003 salió el cuento Asirio. Hace alrededor de un mes, el doctor Trinidad se me acerca, me pide si puedo llevar a cabo la presentación de la obra El sentido oculto de la historia. Pensé que será muy grato, placentero, además de darle las gracias al autor por darme la oportunidad. De mi interpretación de profesor de literatura y de historia, puedo indicar que la obra reúne las cualidades para que el lector utilice su sentido creativo, imaginario, al deleitarse por la lectura. En mi opinión, algo sumamente muy importante es que la imaginación que el autor nos inculca o que desarrollemos al realizar la lectura viene acompañado de mitos, leyendas y referentes históricos. Es algo que me llamó la atención desde el comienzo. Primero que nada se debe mencionar el título de la obra, El sentido oculto de la historia. Si se observa desde el punto de vista de la imaginación, cada uno de los lectores puede sacarle su propia interpretación. Una pregunta que el lector podría forjar sería: ¿qué oculta la historia o qué tipo de interpretación hacia la realidad constatable se podría concluir? En mi interpretación, el título simplemente desconstruye una serie de creencias sobre la formación o desarrollo de los pueblos mesopotámicos que es posible que sea constatable. ¿Qué oculta? Cada lector debe llegar a su conclusión al hacer la lectura. Sigamos. Se debe mencionar, para mí otro punto muy importante, es que la lectura presenta como una serie de narraciones donde el lector debe tener una idea, una idea o conocimiento de las diversas culturas que formaron la civilización entre dos ríos, lo que hoy día es Irak. Por lo tanto, esta obra sería un poco difícil de entender para aquellos jóvenes o adultos que desconozcan los diversos temas sobre las diferentes culturas que expone el autor. Pero este comportamiento a este tipo de lectores no le resta valor y se le explicará más tarde. Por lo tanto, el lector pausado y crítico, además de recrearse con la lectura, en la lectura debe verificar en otras lecturas especializadas sobre los personajes, acciones y mitos presentes en estos discursos. Se me debe mencionar que el autor en su prólogo orienta sobre el propósito de las diversas narraciones y nos ofrece una breve explicación de su orden. En mi interpretación, uno de los puntos importantes de la obra es el comienzo, el prólogo, cuando el autor nos expone un ejercicio creativo, objetos y experimentos. Así está construida toda la obra. En la novela corta sus medios, el segundo, el sueño, es la primera parte, un cuento escrito primero con la intención calculada de violentar un poco las reglas y obligar al cerebro a imaginar una precuela, como en las películas Prometeo o The Thing, etc. Aunque con la ventaja de usar la misma mente en el proceso continuo, no separado por décadas, como los guiones mencionados. ¿Por qué es una búsqueda necesaria? Una buena lectura siempre nos abre otros caminos para así poder ampliar la búsqueda del saber o del conocimiento. Una buena obra debe siempre sembrar la duda. ¿Por qué? Entonces, utilizando obras como enlaces, se puede conseguir ampliar el referente de un todo. La obra de Santiago tiene, en mi opinión, una matiz pedagógica. Y repito, porque no hace buscar más información. Y por lo tanto, entra la duda un conocimiento final sobre cultura antigua, en este caso mesopotámica. En mi opinión, algo que hoy día carecemos y esta obra nos ofrece. Porque un problema que estamos observando hoy día, perdón, eso de esta forma, entre los estudiantes, es que los estudiantes decían, perdonen, todo digerido. Y esta obra es lo que nos buscamos a veces, donde vayamos un poco más allá. Se debe mencionar que toda obra literaria es ficticia, pero es como leer una obra con un referente histórico, el cual le da una matiz de realidad para absorber al lector.
Ejemplo de este referente es el personaje de Ciro II o Ciro II, o el Grande, famoso prácticamente sienta la base del imperio Medo, o base del imperio persa. Deseo recalcar que estas narraciones no son interpretaciones históricas, sino no son novelas no extensas, cortas, o cuentos donde el autor nos deleita con estas situaciones de su imaginación. Por lo tanto, comparte con los lectores esta imaginación para que cada cual llegue a su interpretación desde un punto de vista literario. También la sección de notas del editor nos recalca que es una obra de carácter única y experimental, compuesta por varios géneros narrativos mezclados siguiendo un orden cronológico claro para el conocedor de historia antigua. Para el lector, una rápida lectura